Comienza Despertando Leones, jueves de Generación X. Este no es un programa de radio. Despertando Leones es pensar al aire, es expresarnos por nosotros mismos sin depender de ningún medio masivo y que eventualmente una radio, YouTube, un post de X, Instagram o de cualquier otra red social lo replique, que un amigo o un desconocido lo enriquezca y lo mejore, porque aquí nosotros provocaremos y todos podremos pensar, reflexionar, cuestionar, porque el que piensa es el que escucha, el que reflexiona y el que replica, el que después se expresa por sus propios medios y sin filtros. El león que despertó porque no quería ser rebaño. Si hay ideas de la libertad, son esas, las que no se imponen, las que trascienden los partidos políticos, las que no son de nadie en especial, sino de aquel que está convencido de ellas y las defiende sin recibir órdenes ni mandatos. Por eso, no vinimos a enseñar y ni siquiera vinimos a informar. Estamos aquí para reflexionar sobre la realidad que nos rodea, para pasar un buen rato sorprendiéndonos con la obra humana, para promover el pensamiento crítico y libre, expresando el nuestro y aceptando las diferencias. A veces seremos horribles y otras veces seremos genios. Pero no queremos ser intrascendentes, porque vinimos a despertar leones y terminar con el rebaño. Buenas tardes. Nos engancharon justo. ¿Cómo están? Hablando de comida. Sí. Gaby, Gastón, ¿cómo andan todos? Isa, tú en los controles. Muy bien, acá estamos. Termina de contar lo que estabas contando. No, ¿Se veían ricas las cosas? Se veían ricas. Una confitería que tenemos que ir a comer algo rico, pero en Villa Pegüeña. Nos queda un poquito lejos, Claro. Pero bueno, cuando vayamos de vacaciones, la pasamos a visitar. Se veían ricas, sí. Hacen chocolates y hacían como unas mini tortitas así de, viste que ahora está de moda el pistacho. Todo Sí. tiene que ver, todo Me es ver, encanta, todo me encanta el pistacho. pistacho. Bueno, así que todo Soy riquísimo. team pistacho. Sí. Sí. Por lo menos de vista estaba bueno. Vamos a ver. Bueno, pero parte de las repercusiones del jueves pasado, jueves ¿no? De lo que pasado, estuvimos sí. charlando con la participación de esos mensajes que recibimos y que bueno, que la gente nos escucha y evidentemente se enganchan, nos siguen y ahora vamos a tener que ir a comer una tortita. Por supuesto. Gastón se anota seguro. Seguro. Sí. Bueno, ¿qué? Recién vinimos, antes de venir para acá pasamos a tomar un cafecito, habían unas tortas ahí, dije no. Estaba tentador, pero no se nos me iba a hacer voy tarde. Sí, no me voy a tentar después, me agarra sueñito, si como hasta ahora. No, olvídate. Bueno, cuéntenme cuál era el tema que teníamos para hoy, porque veníamos con temas atrasados, ¿no? Porque Siempre tenemos acumulados temas, se nos ¿no? van Sí. juntando, sí. Pero Gaby es una buena seleccionadora Yo de, empiezo a ver, de a temas. buscar. Porque mira muchos videos Claro. y por ahí encuentra uno que como que enciende una chispa Sí. para plantear aquí. Sí, en realidad hace tiempo que venimos charlando y planteando que yo le decía que para mí entender y lo que me gusta en realidad, uno de los que está llevando el papel más importante, digamos, es Sturzenegger, sobre todo para los que somos liberales y creemos en el individuo y en el trabajo y en el ganarte tu propia vida, porque es el que está desregulando absolutamente todo y creo que es la persona que nos está ayudando a que cada uno pueda generar sus propios ingresos, su propio trabajo, sin que el Estado te esté diciendo cómo, qué, cuándo, sacándote regulaciones, burocracia. Y la verdad es que para los que son liberales me parece que es el ministerio que, no sé si ya es más ministerio, porque creo que tenía como unos días para No, me desregular un parece montón de cosas. que sigue siendo ministro. Después no sé si se disolvía, bueno, no sé cómo No. viene No, eso. igual Durante no. un tiempo tenían esos superpoderes. Claro, esos superpoderes. Y bueno, para mí es uno de los que está llevando a cabo las tareas, digamos, más importantes. Yo soy una de las personas que más me molesta
hacer trámites. La verdad que para mí la parte burocrática me No resulta... conozco muchas personas a las que les gusta hacer Bueno, trámites. no, creo que no, pero, No, pero hay acá- muchas personas a las que les gusta que los demás hagan trámites. Claro, Ah, sí, obvio. sí, 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 burócratas se llaman, Sí, sí. sí, tal cual. Pero viste, es como todo al revés acá. O sea, vos querés hacer algo y en vez de facilitarte las cosas, es un impedimento, ¿no? Tenés que ir a buscar el papel de acá, el papel de allá, la llave de Mientras acá. más tardás, mejor. Claro. Sí, No, ibas a decir algo. antes de profundizar en el tema, yo tengo una visión bastante particular de lo de Sturzenegger y su ministerio. A mí me gusta como que lo han dejado libre, Haga, digamos, para sí. que haga. Y visualizo, no sé, el gobierno va así como un regimiento por otro lado, con sus peleas, con sus cosas, con cosas que uno le dice, ¿en qué están? ¿Para qué esto? ¿Para Sí. qué lo otro? Y Sturzenegger va solo Sí. por otro Por camino, otro carril. Sí. tratando de liberar una cantidad de trabas y una cantidad de obstáculos que tenemos los argentinos. Me gustaría, sí, que se visualizara más lo que está haciendo Sturzenegger desde ese ministerio, e incluso más de lo que se visualizan hoy, cuestiones intrascendentes o peleas intrascendentes Sí, que tal cual. libra el gobierno, que a veces innecesarias. Me parece que lo de Sturzenegger tendría que ser más expuesto para que las sociedades como las nuestras en el interior, en ciudades, etcétera, le exijan a sus propios gobiernos locales que también vayan por el mismo camino. Me parece que es fundamental lo que se está haciendo desde ahí y el discurso, la actitud que se propaga desde ese ministerio. Yo creo que si hay un punto, porque muchos dicen, no, este gobierno no es liberal, no, que es autoritario, pero si hay un sector, una actividad donde está con un cartel luminoso liberalismo, es en ese ministerio. Sí. Me parece que Sí. es importante destacarlo. Sí, pero además viste que hemos hablado acá varias veces que los liberales o la gente más de derecha siempre se quedó en el tema en la economía, ¿no? Como que eran superiores en la parte económica y se olvidó de la parte más de lo cultural o de dar otro tipo de batalla. Yo sé que esa palabrita mucho no gusta, pero bueno, es para que se entienda. Y creo que esto que decís, lo que está haciendo Sturzenegger, es parte de eso, o sea, es sumamente importante. No lo parece, pero sí lo es, porque es el único que nos está dando poder a los individuos, para que vos, si querés abrir tu propio negocio, dejes no tengas que vayas y lo abras. Y después que venga el Estado y te controle, te diga, no, mira, te falta esto, pero que lo hagas sin tener tantas trabas, sin tener que poner tanta plata antes de abrir o sin tener tantas regulaciones antes de abrir. Yo siempre digo lo mismo, una mujer vulnerable, que hay un montón, y quiere ponerse su propio negocio, sea una peluquería, quiere hacer manos, quiere, no sé, ponerse una verdulería, lo que fuere, ¿qué hicieron los gobiernos por lo general? Le crearon un ministerio. Y no, nosotros te vamos a dar una mano. No le crees un ministerio. Sacale todas las regulaciones que tiene. Dejala que abra su propio negocio y que realmente sea libre. Pero no. El Estado tiene que estar ahí, tiene que intervenir, tiene que ponerle una secretaría y... A mí me parece que la idea de sociedad que tienen en la mente estas personas es como que cada individuo, cada persona tiene que estar encerrada en una habitación, en un cuadradito y una puerta con llave. Y entonces para interrelacionarse con el resto de las personas, para hacer cualquier tipo de actividad comercial, artística o lo que fuera, tiene que llamar por teléfono o comunicarse con el burócrata, que es el que tiene la llave de cada una de esas puertitas, de los millones de cuadraditos en donde cada individuo está encerrado. Y entonces es el que dice si le abre o no le abre la puerta para que se interrelacione con los demás. Sí. Si vos no conformás a ese burócrata que tiene la llave, seguís encerrado, seguís sin poder interrelacionarte, seguís sin poder tener actuación social, sin poder tener actuación económica, sin poder tener actuación artística y hasta a veces para cuestiones más personales
tenés que ir a pedir esa llave al burócrata. Y eso es lo que tendríamos que terminar, que no exista ese montón de cuadraditos estancos donde cada uno estamos encerrados a disposición de otra persona, sino que caigan todas esas paredes, se abran todas esas puertas y podamos interrelacionarnos del modo más libre, siendo responsables por los daños que podemos llegar a causar a los demás, pero siendo libres. Es como hoy leía un ejemplo y estaba buenísimo porque te anotás a una maratón y corres una carrera, ¿no? Decís, bueno, vas toda preparada, toda espectacular, pero vienen y te dicen, no, toma, tenés que ir con esta mochila cargada de piedras. Y vas a arrancar y te dicen, no, pará, te atan los cordones de las zapatillas unos con el otro. Vas a arrancar y te dicen, no, pará, te llenan de vallas la pista para que corra. Entonces, más o menos eso es nuestro estado provincial, sobre todo, ¿no? Es eso, es como correr una carrera, pero primero te ponen la mochila con piedra, te atan los cordones, te llenan de vallas. Sumado al municipal. Sumado al municipal, claro. ¿No? Es más o menos eso, ¿no? Entonces vos decís, bueno, en vez de hacer eso, ¿por qué no le sacás las vallas, le desatás los cordones, le sacás la mochila y lo dejas? Porque la ciudadanía se volvería independiente. Bueno. Pero además, fíjate vos que el tema, ¿no?, de convencer al burócrata para que te abra esa puertita de ese cuadrado donde estás encerrado, es cansador, es forzado. Sí. Entonces mucha gente prefiere quedarse a dormir y que el burócrata todos los días abra un ratito la puerta, te deje un plato de comida y seguir durmiendo en esa cama y no interrelacionarte. Y eso, o te vas del país. Eso es la decadencia. Claro. Sí. Bueno, pero teníamos un video un poco para contar, no sé si quieren que lo veamos, como para arrancar el tema, ¿no? Para dar pie al tema que íbamos a hablar, que el mismo Sturzenegger cuenta por qué es importante lo que está haciendo, ¿no? Esto de desregular. No sé si está listo el video, ¿lo podemos ver? Principalmente la regulación anti-pyme, es anti-emprendedurismo, es pro-corrupción, porque la regulación es algo que quizás una empresa grande puede en algún sentido superar, pero una pequeña empresa no puede superar. Entonces por eso nosotros decimos que la desregulación es la política más pro-pyme, más pro-emprendedurismo, más anticorrupción que puede tener Argentina. A ver, la desregulación es sacarles mochilas, es sacarle capas de costos, entonces al empresario le permite ser más competitivo, le permite ampliar mercados, le permite pagar mejores sueldos, para la gente le permite tener productos a menores precios. Argentina ha ido generando capas geológicas por intereses, por burocracia, por ideología, que han generado estos sobrecostos y la verdad que estamos muy contentos con el proceso por el cual vamos como desarmando, ¿no?, esas restricciones. Es como difícil encontrarlas porque uno dice no puede ser que esto sea cierto. Un caso que nosotros usamos como muy emblemático, no por ser lo más importante, pero sea la más simbólica, fue un caso que se hizo muy famoso del tema de la sandía, ¿no? Que me escribe un productor y me dice, mira, tengo un problema con Senasa que me obligan a empaquetar la sandía de una manera que no es la manera que la compra mi cliente externo. Casi estamos hablando de un productor que está exportando, ¿no? Entonces que 10 años estuvo tratando de convencer a Senasa que le permitieran envasar su sandía como se las pedía a su cliente. A ver, me dice, son sandías, no es material radioactivo, o son jeringas descartables, o lo que fuera, o patógenos, etcétera, sandía. Bueno, no pudo. Y entonces me dice, la solución que yo encontré para esto es que envaso, como pide Senasa, cuando sale el barco, manda un barco de gente, rompen todos los paquetes, vuelven a empaquetarlo, y ese es el tipo de absurdos que nosotros estamos tratando de sacar. Wow. Terrible. No, pero es que es así. Es así. Ahora creo que escucho que llegó el profe Pablo, así que lo voy a esperar un ratito porque él quería hablar de un tema en particular porque se indignó de una discusión que tuvimos el martes en la legislatura, justamente en la comisión de producción, que tenía que ver con esto. ¿Ah, sí? Sí. Así que... Es que a eso se llama, en el término de los burócratas, producción. A eso que explicaban del barco y de las sandías, ¿no? Sí. ¿Cuánto menos tienen que ganar los empleados que producen esas sandías, los empresarios que producen esas sandías, para poder sostener el costo de ese otro barco que rompe los paquetes y los empaqueta de nuevo? ¿Cuánto menos tienen que ganar para poder equilibrar, digamos, su precio con el precio que puede conseguir ese comprador externo en otro país? Y bueno, ahí están las razones de por qué hay menos dinero acá. Bueno, recién hablábamos, veníamos charlando de por qué algo que vos querías comprar en Chile, Mercado Libre de Chile salía a un precio y acá salía exactamente el doble. Y es
digamos, lo vemos todos los días, la ropa, un montón de cosas que salen, están carísimas y que no entendemos y mucha gente no entiende y dice, pero ¿por qué seguimos tan caros? Bueno, es parte de todo eso, de esto que estamos hablando, ¿no? Era más del doble. Eran 15.000 contra 75.000. Bueno, bastante más. Pero bueno, hasta que no salga una ley laboral, hasta que no se desregule, hasta que no saquemos gente del Estado que está al cuete, digamos, y le estamos pagando un sueldo, ¿cómo vamos a querer ser más competitivos? Es bastante difícil. Así que bueno, ahí está el profe Pablo. No sé qué hace que no viene. Invitémoslo, que te estamos esperando para que conversemos. Decir que respecto de las medidas de este ministro, que coincido en que son como las más notables de las acciones que se llevan en el gobierno, todo lo que tiene que ver, que acompaña, ¿no? a todos los cambios económicos que son el plan económico. Quizás no se le da suficiente publicidad, o sea que uno no lo visualiza en los medios de comunicación, pero sí es cierto que la gente lo nota. Y yo lo he hablado con distintas personas, productores o comerciantes que por ahí importan determinados artículos, incluso profesionales que trabajan con instrumento importado, y me lo decían, nosotros este material no lo podíamos traer porque era imposible de cumplimentar todas las burocracias que habían, y ahora lo pudimos volver a traer. ¿Por qué? Porque le facilitaron, y es para laburar. Y es para laburar y para desarrollar quizás industria o profesiones que necesitaban o que podían utilizar estas tecnologías y brindar un mejor servicio, y no lo podían hacer antes porque era imposible. Bueno, ahora lo pudieron volver a hacer. Entonces, a lo mejor no ha recibido la suficiente publicidad, pero sí está empezando a cambiar. Y te digo porque me lo comentan, y más cuando se enteran más o menos en qué palo ideológico está uno, te lo cuentan porque realmente se dan cuenta del cambio y les genera un impacto, ¿no? O sea, te genera ese plus que te permite alegrarte mínimamente de que ahora lo puedes hacer mejor, ahora lo puedes hacer más rápido, ahora lo puedes hacer más barato. Pero Brenda, se enteran aquellos a los que les llega ese beneficio. Claro. Sería bueno que se enterasen aquellos a los que les podría llegar y que entonces lo exijan al nivel local, digamos, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí en esas últimas palabras que mencionaste, en el nivel local está el problema. Sí, por supuesto. Ese es el problema, ¿no? Sí, en las provincias es como que todavía no ha pasado demasiado, o sea, todo lo que venimos... no quieren que se corra el velo tampoco, porque claro, la revelación sería como muy complicada, ¿no? ¿Por qué allá sí y acá no? Que es lo que nos pasa cuando vos mirás los precios en otro lugar, y no te digo Chile siquiera, vos te vas a otra provincia o empezás a buscar precios en otra provincia de servicios o de productos, y tenés una gran diferencia, y tiene que ver con esto. Entonces, a mí me parece una buena idea, si el presidente lo logra implementar, esto de poner a las provincias a competir en base a estas tasas o estos impuestos que sean graduables por cada una de las provincias. Por ejemplo, con el tema del IVA, bueno, Nación va a cobrar tanto de IVA y el resto... A mí me parecía muy buena idea eso, ¿no? Pero ahora... generar... No, me parece buena idea. Pensé que lo habías dicho en pasado y dije, ¿por qué? Me parecía porque no se habló más del tema, pero me parece una idea excelente. Sí, a mí también. Porque pone a competir a las distintas provincias, ¿no? ¿Vos querés captar inversores? Bueno, vas a tener que generar las condiciones para que elijan venir acá. Si no, es un sistema de solidaridad, lo llaman, pero en realidad es de subsidios cruzados, ¿no? Provincias que se duermen en los laureles porque Nación les va a repartir lo que otras provincias recaudan, va a Nación y ahí se reparte. De esta forma hay que hacer un esfuerzo. Exacto, cada gobierno tiene que hacer un esfuerzo para, de algún modo, invitar para que, con conveniencia a las empresas a que inviertan en esa provincia. Y fíjate que es todo lo contrario a lo que planteó apenas asumió el gobernador, de esa armonización tributaria, que lejos de que todos bajemos, era que todos subamos y que creemos tasas nuevas, ¿cómo es? En claro corporativismo, o sea, yo voy a poner esta tasa al combustible, pero para que no se vayan a cargar allá y evadan este costo extra que le estamos poniendo, subirla vos también, vos también, vos también, vos también. Bueno, como dice Rothbard, los comportamientos del Estado
siempre parecen copiar los comportamientos de la mafia. No, es verdad. Este tema, ¿no? De, bueno, subamos para arriba. Es lo mismo que cuando los grupos que hacen protección, digamos, en los barrios, se empiezan a pelear porque, bueno, este me da mejor protección y le tengo que pagar menos. Bueno, y hacen un cónclave, y se ponen de acuerdo y dicen, no, cobremos todo lo mismo y cada uno nos quedamos con nuestro sector. Es lo mismo. Exacto. Sí. Es lo mismo, Pues nada sí. más que amparados por el sistema legal. Sí, tal cual. Bueno, ¿y quiere entrar el profe o se puso a charlar con los chicos? Dale, Venga, profe, está ahí. pásale. Sí, Le- no, pues que pase. Que profe. pase. Sí, así empezamos a hablar del tema que él quería hablar. Le Estaba indignado. robé una invocación a Rothbard, seguro que Oh, algo, te lo va a facturar. algo se va. Te lo va a Se va a facturar acordar. porque seguro que lo traía Adelante. anotado para decirlo a él y se lo robaron. Bueno, algo de lo que dijiste recién, que Sara- ni siquiera eran los precios. Antes no se conseguía los productos. Claro, yo, exacto. yo que maquillo, bueno, ahora cada vez menos, pero que digamos, trabajaba de eso, cuando tenía que reponer un producto en una época, era una lágrima. Vos ibas a comprar algo porque tenías que reponer y no había nada. O sea, no, me queda esta base si no era de tu color, o sea, olvídate, porque no, Y viste. toma un poquito de sol, nene. Claro. Bueno, algo digamos más cotidiano para quienes no estamos muy en el tema del maquillaje. Lo mismo o vas a comprar un auto y No había. no podés elegir el color. Ah, no. Justo tenemos uno blanco. Sí. No, y yo quería uno rojo. No, No. tenés que esperar 8 Sí. meses. Sí, sí. Y pasan los 8 meses y te dicen, no, me llegó uno gris y uno azul. Sí. Bueno, De es lo Reagan mismo. sobre eso. Un chiste Ah. en la Unión Soviética. Que alguien iba a comprar Sí, un auto. Sí, es muy bueno. Por ahí lo cuento mal, pero ese que le dice, bueno, tengo tal color, venga a buscarlo dentro de 5 meses. ¿Por la mañana o por la tarde? Dentro de un año. Dice, ¿y ¿Cuál es la diferencia? Dice, no, porque a la tarde viene el plomero. Sí, como todos los turnos dentro de un año, un modelo único, bueno. Pero bueno, me estaba acordando, lo escuchaba. Te escuché, Gastón, ahí lo que dijiste recién de no sé si escuché bien. De Rothbard. No, sí, de la mafia, puede ser algo. Ah, Sí. sí. No sé, la teoría del bandido estacionario. Mm. Que básicamente dicen cómo se había formado algunos estados en base a una protección que me da mayor protección dentro de ciertos, bueno, a cambio de, y bueno, se terminaron formando algunas teorías que van por ese lado. Pero bueno, justo estaba haciendo el ingreso, no pude escuchar toda la explicación, pero bueno. Pero por ese lado iba. Pero veníamos con esto de que te estábamos esperando porque íbamos a introducir en el tema este de las... Porque nos contaron que estabas indignado. Sí, Sí, me Algo indigné. te con los indignó. budines. En la forma me lo contaron era indignante, o sea, porque yo no estaba, yo escuché, saqué el tema. Claro. Y bueno, me pareció, la verdad, insólito. Sobre todo, ya la legislación existente, no sé si ya me parece insólita, porque es lo que sí me parece, pero a veces las defensas que hay de esas legislaciones, ¿no? Las justificaciones, eso me parece como extravagante. Pero bueno, entremos al mundo de los budines. Bueno, tenía que ver era un proyecto de ley de un diputado que planteaba, a mí me pareció también, como decía Pablito, insólito, que planteaba que los municipios, a través de la ley de regionalización, puedan comerciar entre ellos, los productores de un municipio puedan comerciar con municipios de la misma región. Me mira Gastón aterrado. Puedan comerciar libremente. Y yo hice la misma cara que vos, digo, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no ¿Qué pueden comerciar qué libremente? Pero no capítulo solo me perdí? dentro de una misma región, dentro de toda la provincia, con el país. No, porque lógico, porque si esta municipalidad te habilita a vos, pues hablaban de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Ay, Junín, ¿no? Sí, Porque hay una señora que fabrica budines sin TAC en Junín de los Andes, y sus clientes, la mayoría son de San Martín de los Andes, pero ella no puede ir a vender a San Martín de los Andes porque no le dan permiso. Ese era el ejemplo base. Y toda la discusión giró en torno de eso. Y yo lo miraba así, lo mismo, extrañada. Digo, la verdad que es inaudito Sí. lo que estamos discutiendo. Y no, porque entonces va a tener que tramitar un permiso municipal, un permiso provincial y un permiso nacional para poder trasladar esos alimentos. Y yo los miraba, la verdad que me pareció insólito tener que estar dando esas discusiones, y sin embargo son los problemas que enfrentamos todos los días. Lo que pasa es que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta.
¿no? Claro, pero debe haber 50 mujeres como esa que hacen lo mismo, pero lo meten en el baúl, van escondidas y lo venden en negro y nadie se entera. Entonces, es cada una de esas regulaciones no solo genera imposibilidad en el que quiere hacer todo de modo transparente, sino que genera la ilegalidad, genera la necesidad de eludir las regulaciones. Sí. Y eso genera también corrupción. ¿Puedo contar una anécdota de eso? Porque me hiciste acordar cuando estábamos saliendo de la pandemia, viste que te dejaban, pero hasta ahí, con barbijo, te dejaban hacer algunas cosas, Sí. otras no, bueno. Pobre, a los chicos egresados que les tocó el baile justo en esa época, fue un garrón, pobres pibes. Bueno, me tocó maquillar a una de las chicas. Y obviamente charlábamos y le decíamos, barbijo va, barbijo viene. Bueno, pero ¿y qué? ¿Cómo es la fiesta? No, podemos ir con nuestros papás, pero no podemos bailar. ¿Cómo no pueden bailar? ¿Y qué hacen? O ¿Se sea, miran? nos dejan ir al predio porque estamos todos ahí controlados, qué sé yo, pero podemos estar en la cena, pero no podemos bailar. ¿Por qué no? No, después nos vamos a las clandes. A las clandes, le digo. Claro, después cada uno se iban a las clandestinas y digo, pero es peor, le digo, porque al final, si ahí ya estaba controlado y para Había un protocolo, qué sé yo, y no los dejaba, viste, esa toda apariencia. ridiculez. Igual Alberto Fernández le gusta esto. Le faltó poner el like, ¿no? Bueno. Bueno, pero ahí es un poco el ejemplo que decís vos. Al final terminaron yendo todos a distintas fiestas clandestinas, desparramándose por un montón de lugares, en vez de estar todos juntos en un mismo lugar. Bueno, así de ridículos somos. Pero es que ese es el esquema, ¿no? La apariencia del cumplimiento, la apariencia de la servidumbre, y entonces con que haya unos pocos que respetan, el burócrata se queda tranquilo y después hay un mar de fondo Claro. No, yo cumplí, dice. Inabarcable. Claro, después no entiendo por qué se Bueno, contagiaron todos. No, Bueno, eso es lo que se explica en Hernando de Soto, Pablo, en el libro El Otro Sendero. El otro sendero, sí. Donde Huerta de Soto. No, Hernando de Soto. Hernando Soto, peruano. Es peruano, sí, donde Ah. explica el otro, por eso se llama El Otro Sendero, haciendo referencia a Sendero Luminoso. El Otro Sendero es, digamos, la economía informal. El capital Cómo muerto. en estos sistemas tan rígidos se desarrolla toda una economía clandestina Claro. que es más a veces del 50, el 60% Claro. del movimiento económico de un país. Y lo habla de Perú, pero claramente lo podemos trasladar a Argentina. Ujú. Fíjate, en Perú hay una anécdota que siempre me quedó grabada de un libro de Vargas Llosa, que cuenta, Perú, por su latitud, bastante caliente, digamos. Y entonces lo que se hacía en la época virreinal para enfriarse era bajar el hielo, la nieve de las montañas. Pero sobre eso se instauró un sistema regulatorio y solamente el que autorizaban específicamente para ir a buscar nieve a las montañas era el que podía después repartir el hielo Claro. ¿cómo en no las ciudades. copiamos eso? Claro. Ese nivel, digamos, de regulación, con ese nivel de regulación han nacido sociedades como las Claro. nuestras. En Argentina, gracias a Dios, fue un paréntesis del 53 al 30 con nuestra Constitución, que por suerte todavía subsiste al menos en la letra básica, pero esa es la idea de la génesis de nuestras sociedades. Entonces, eso Sí. es muy difícil cambiarlo. Bueno, hasta hace poco que teníamos lo de la barrera sanitaria y que veíamos cada 2x3 que enganchaban baúles y camionetas con un montón de carne Claro, que cada venía. vez que agarraban la cantidad de carne ahí en la Claro. vela, no sé en qué parte. En Patamora. Bueno, cuando llegás al aeropuerto, que te gigantes. hacen pasar la valija por Nos ese sacaron una aparato. manzana a nosotros, no sé por qué. Una manzana. Una manzana que traíamos de Buenos Aires para acá. Porque, Manzana prohibida. Sí, Guarda. una manzana que seguramente se vendió desde acá, pero bueno, yo miraba, escuchaba el otro día lo que comentaban y bueno, Gastón dice, lo más probable que vaya a vender y que mucha gente haya comido ese budín prohibido, porque son aparentemente
como que están supuestamente protegiendo a la gente de que coma, Sí. porque no pasa por la autoridad, porque son todos potenciales Yamurano, parece lo que hacen los budines en esas regiones, si no el Estado no lo controla. Porque siempre se presume, sí, ¿no? La ganancia presunta, todo, si ganás, todo por los y las dudas, ¿no? Y yo miraba artículos 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 y 26 de la Constitución Argentina. De los primeros 30 artículos, acá te estoy diciendo 1, 2, 5, puedo agregar el 14, 6 artículos dedicados a liberar las potencialidades del individuo, todo lo que el individuo puede hacer y el Estado no le puede prohibir hacer. Y fíjate el lugar que le dieron nuestros constituyentes a impedir o a derribar toda barrera entre provincias, y acá dice la frase, ni bajo cualquier otra denominación, ¿no? Porque se le ocurra, dicen, la aduana interior o prohibición no puede existir en la Confederación ni como impuesto, ni mucho menos como prohibición o protección, ni como derecho o arbitrio municipal, ni bajo cualquier otra denominación, ¿no? Cualquier otra cosa que se les ocurra. En otro artículo habla de que no se puede prohibir el intercambio entre provincias, y nombra lo que se utilizaba en la época, habla ni en las bestias, ¿no? Dice, utiliza la palabra bestia porque dice, puede ser cualquier cosa que se invente. Algún chiste, me hago cargo del chiste, no sé si lo conté, pero siempre cuando decían de las bestias, algunos dicen estaban previendo que aparezcan los moyanos ahí con los camiones, ¿no? Pero bueno, me hago cargo del chiste, pero escuché, me pareció bueno. Pero fíjate, todo lo que empiezan a denominar que no se puede impedir de que pasen entre provincias, municipios o lo que sea. Y de repente nos encontramos... ¿Dice budines? No, por eso lo pusieron. Pero siempre me viene a cuento esto, la famosa Odisea de la Bondiola de Gustavo Lázari, que no sé si la habían escuchado. Sí. A mi viejo le pasó, le trajeron de San Juan un jamón envasado al vacío cuando cumplió 50 años y no se lo dejaron pasar, se los quedaron los del aeropuerto, se querían morir, no se lo dejaron pasar. Es un free shop clandestino, porque con todo lo que sacan. Pero el tema de la Odisea de la Bondiola, que siempre dice, para pasar una bondiola de la Alemania democrática, comunista a la Alemania federal, necesitaba 4 papeles y él cuenta en su actividad que necesita, para pasar una bondiola de Mataderos a Gran Buenos Aires, 21 permisos, que algunos tienen unos nombres, tiro al azar, ¿no? Remito, respaldatorio, CAER, boleta, quit y bueno, todo, y que se te desvías de un municipio porque te permitió otro papel más. Sí. Básicamente... Y cuando encontrás en un montón de lugares situaciones como esta, básicamente volvemos al miedo de Alberdi, las leyes que reglamentan el ejercicio, ¿no? Porque en la reglamentación retiraron elegantemente la libertad concedida en la Constitución, que insisto, era liberar la potencialidad del individuo, la fe en el individuo como creador de riqueza, ya sea para satisfacer las necesidades de su ser o ensanchar sus destinos en el mundo, como dicen algunos párrafos sueltos. Pero lo que el Estado no se puede meter a hacer, no le puede prohibir hacer. Bueno, contrasta con esa visión de Alberdi que bien describís, la idea esta que charlábamos al inicio, ¿no? De el individuo encerrado en un cuadradito y la llave de esa puerta la tiene el burócrata. Sí. Y el individuo se termina cansando y se tira y espera que le traigan la comida. Sí, tal cual. Es lamentable. En todo es una situación de lo que uno observa en esta y en otra que por ahí, pero el fin es el mismo, el cansancio del individuo, el cansancio de apagar lo que alguna vez definió Isla Molina como el incidio, esa situación de exilio interno y basta. Me pareció una palabra espectacular, que es propio de los regímenes cubanos, venezolanos, totalitarios, y en el interior profundo de la Argentina, porque obviamente en Formosa y esos lugares... Que es peor. No hace falta ir tan lejos. No hace falta ir tan lejos, exactamente. ¿No? Uno dice allá, pero te das una vuelta y en municipios de zonas. Uno ha visto algunas historias, algunos noticieros cuando se han interesado en ir, lo que pasa en algunos municipios de Misiones, Corrientes y demás, que también no es muy diferente. Y como decís, no hace falta ir muy lejos porque cuando te vas al interior, seguramente hay historias que no conocemos y son tan cercanas a estas o peores. Pero es apagar el motor. Es como. Yo no es el tema, ¿no? Pero la conclusión es similar. Cuando trato de pensar el tema de educación siempre, de decir no entienden, se hacen lo que están haciendo y demás, el fin es cansar al individuo, el fin es cansarlo, frustrarlo, para que al final le termine diciendo al gobernante, mirá, como no tengo educación, no tengo las habilidades, tengo una
digamos, una presunción titulada. Vuelvo a las palabras de la Constitución cuando habla de educación. Tenemos presunción titulada, no tenemos conocimiento. Necesito que me des un presunción de inocencia. No, claro. ¿Viste esto? No, bueno. ¿Qué necesito que me garantices? Cupo. ¿No? Cupo neuquino. Cupo esto, cupo esto. Bueno, es el círculo. Luego de que ellos te dicen que te están dando la mejor educación y el presupuesto más grande en la historia del universo, el fin de todo es cuando sale y ve que aparece un muchacho de Santa Fe, de Mendoza, lo que sea, y tiene más habilidad de lo contrario y no puede, dicen, bueno, yo les voy a garantizar a usted, el mismo que te está diciendo que está dando la mejor educación del mundo, te va a decir que te garantiza el trabajo con un cupo. ¿No? Te cierra el círculo. Te cierra el círculo. ¿No? Y esto hace años, porque la verdad que hemos llegado al ridículo de escuchar campañas de gobernador que entre las grandes promesas es esta, es el cupo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Vuelvo para atrás, para no irnos y cerrar esta parte que estoy diciendo. El fin de todo esto es el cansancio. El cansancio mirá, bueno, es lo que hay. Frustrate, viví en este ambiente, cumplí, a la larga acá hay que trabajar en lo que se pueda, y bueno, a los que van a hacerlo por ahí, por el lado el mercado negro, como se suele decir, o clandestinamente, porque lo van a hacer, bueno, lo harán, pero el resto de la sociedad va a quedar entrampado. Sí, se termina priorizando una seguridad básica frente a la infinitud de la libertad, ¿no? Sí. Igual con mentiras, porque cuando se abre la discusión, ¿viste? Yo primero los escuché a todos. Y estaban todos en clara oposición a esto, a liberar. Entonces le digo, pero ¿cuál es el problema de que no? Pero a vos te parece, las habilitaciones son municipales y es competencia municipal. Vos imaginate cómo este intendente, que está a 10 kilómetros, le va a garantizar al otro. Le digo, pero sí. Pero lógico que sí que puede. No, porque este municipio le otorga una licencia y un permiso, y el que está a 10 kilómetros no sabe si cumplió con todos los requisitos que él le hubiese pedido. Y todavía era peor. Y cuando vos decís, a ver, digo, ¿vos nunca te paraste en la ruta a comprar torta frita? ¿Le pediste la habilitación bromatológica a ese hombre que le compraste la torta frita? No, dale. ¿Y cuántas veces nosotros hemos llevado y hemos traído cosas en el auto? No necesariamente media res, pero yo siempre que viajo... Sí, metele algo arriba para que no se vea. Tráeme chocolate, tráeme alfajores. ¿Traes o no traes? Sí. Y no por eso es contrabando. Sí. O sea, creemos que es contrabando porque nos hacen creer que está prohibido. Y no está prohibido. ¿Por qué va a estar prohibido? ¿Qué tiene de malo? Voy a confesar un delito en este momento. Cuando estuve ahora ¿Qué ¿Qué lo voy a trajiste? decir. Y no compartiste. No. 2 delitos. Es un delito. Estuve ahí, bueno, de visitas con la parentela de ya mi pareja, y nos tienen la parte tana, y le hizo ahí no sé, como un nombrecito, unos concitos, budines, y bueno, nos lo llevamos de viaje al exterior, y lo trajimos una parte que quedó para acá, así que bueno, me pueden venir a arrestar acá. ¿Cuántos kilómetros tiene? Pero ¿sabes cómo se conservaba? Le aviso que no murió nadie acá, así que me pueden venir a arrestar a la vereda, o me voy a la clandestinidad y bueno. Pero bueno, es un delito, no sé. No es un delito. No. Obviamente estoy haciendo ironía, no, porque me voy a llegar al ridículo con esto. No, pero yo lo que les preguntaba era, a ver, o vamos a buscar fomentar la producción y el comercio y el autoempleo, o estamos cuidando la sanidad, porque no me doy cuenta cuál es el enfoque que le están dando a estas restricciones. Porque si acaso los requisitos bromatológicos en un municipio no pueden variar tanto de un municipio a otro en 10 kilómetros, ¿no? Sí. Me parece como que no hay mucha diferencia. No, es una... Lo que pasa que también se me ocurre a mí, ¿no? Un municipio más grande, más cosmopolita, si Tendrá se quiere, más como control. San Martín, con un municipio como Junín, bueno, San Martín le dice, bueno, que entonces que venga la señora a traer los budines, pero queremos reciprocidad, que nuestros comercios puedan vender en Junín. Y entonces el Claro. intendente de Junín va a reaccionar y va a decir, no, entonces pero no. eso es proteccionismo. Sí, claro, pero O sea, quiero decir, pasa esto, ¿no? Porque cada uno
se cree dueño de su territorio, como eran los señores feudales Sí. en la Edad Media. Y así Y también funciona con otro sistema. De cobrar las tasas que correspondan, ¿no? Siempre el dinero está detrás de todo esto, ¿no? Sí. Como decimos, siempre detrás de las palabras lindas que inventa el socialismo se esconde el dinero. Y sí. Es para no hablar del dinero en forma directa como se habla en el capitalismo. Claro. Pero más allá de esa cuestión, a mí lo que por ahí me gustaría que comprendamos es que el tema este de la desregulación no lo traemos así porque no queremos que haya regulación, sino que forma parte de un esquema de poder que está inserto en lo que a mí me gusta decir la tríada de nuestra decadencia, ¿no? La regulación, la intervención del Estado en la vida social y los impuestos son la tríada que nos ha llevado a la decadencia. Y si uno lo mira, es lo que creo que el gobierno nacional está tratando de disminuir los impuestos, de disminuir la intervención, la presencia del Estado en la vida social y también de desregular, esto que escuchábamos recién en Sturzenegger. ¿Por qué? Porque es la forma en que se expresa una concepción humana, ¿no? Que es que el gobernante considera que sabe cuál es el bien del otro y que usa el poder para conseguir y para imponer el bien que él considera que es el bien del otro. Entonces, él piensa que las personas tienen que tener X bienes, X servicios, y entonces aplica las herramientas del poder para diseñar la sociedad de ese modo. Es esto de la ingeniería social y demás. Sí. Y otra vez volvemos, o se llega al punto básico de lo que yo siempre, y perdón que soy reiterativo a veces en estos encuentros, pero que yo siempre digo que tiene todo ser humano cuando nace a la vida, que lo tiene frente al amigo, que lo tiene frente al desconocido, que lo tiene frente al vecino, que lo tiene frente al cliente. Y es, yo respeto al otro o domino al otro, ¿no? Es la idea del poder y de la libertad. Yo respeto que el otro sea, bueno, voy a ser un tipo de gobernante. Yo quiero imponerle al otro mi voluntad a lo que yo pienso que es el bien. Soy otro tipo de gobernante. Y en la Argentina durante 80 años hemos tenido ese tipo de gobernante y que ha utilizado esas tres herramientas: impuestos, intervención del Estado y regulación, para imponerle a la sociedad lo que él piensa en su interior que es el bien de la sociedad. Y entonces cuando nosotros hablamos de los impuestos, cuando hablamos de la intervención del Estado, o hoy que hablamos de la regulación, estamos hablando de esto, de qué visión tenemos del gobernante y qué visión tenemos de cada uno de nosotros como ser humano frente al otro. ¿El poder o libertad? Y esto está relacionado con hace unos meses que hubo una firma de convenio y una disertación de protección al consumidor. Vino el funcionario nacional a firmar un convenio con el funcionario provincial, habilitaron la ventanilla única. Y el funcionario provincial hablaba de esto, de que el consumidor necesita que lo protejan, ¿sí? Porque él no sabe defenderse, él no sabe elegir lo que quiere consumir, y por eso, en sus palabras, pero textuales, y me quedaron grabadas a fuego, es: no hay mercado sin Estado. O sea, el Estado tiene que estar presente necesariamente como un intermediario entre el consumidor y el que brinda el servicio o el producto, ¿no? Entonces, esa es la concepción que ellos tienen y por eso se ponen en el medio. No, yo no creo en las buenas intenciones de canalizar de buena manera, sino todo lo contrario, de obstruirlas, de dificultarlas y por supuesto que la parte económica también, ¿no? De intermediar. Pero bueno, esa es la concepción que tienen y justamente yo les digo, bueno, a ver, si tanta burocracia hay con el municipio, con la provincia, con Nación y toda la legislación que hay que para lograr una habilitación que les permita comerciar en todo el territorio de la provincia y en todo el territorio nacional, ¿por qué no usan la ventanilla única, tal cual como se hizo en protección del consumidor? Y no, pero no.
En esto quizás sería bueno pensarlo como la Constitución lo diseñó, que fue un paso más allá, porque fue más explícita con el derecho a expresarse, ¿no? En donde prohíbe directamente la censura previa, pero después sos responsable por el daño que cometés. Y bueno, en esto también tendría que ser igual, en el resto de las actividades y de las libertades humanas. Primero, la libertad de comerciar, la libertad de ejercer una actividad artística o lo que fuera. Sí. Y después, si uno comete un daño a otro, ahí sí el Tenés que Estado repararlo. será el que dirime esa disputa por el daño cometido. Me parece que ese esquema que está explícito en la Constitución respecto del derecho a la libre expresión podríamos incorporarlo para aplicarlo a otras actividades, ¿no? Uno actúa, se interrelaciona con el semejante, procurando no cometer un daño. Si comete un daño, bueno, lo repara, y si no quiere repararlo, y bueno, ahí sí se intervienen las autoridades para componer ese conflicto entre las partes. Pero no para intermediar, sino para reparar en el caso que. No para abrirle la puerta en Entonces, donde no está tenés que encerrado. estar siempre sino, en el medio obstruyendo, sino que tenés que estar a disposición para una reparación o para un caso eventual. Lo que si no pasa es caro, malo e ineficiente. Exacto. acá es muy cultural también eso, porque acá se concibe al burócrata de turno como el caudillo que te impone y te dice lo que tenés que hacer. Siempre fue así. O sea, es la persona que te dice, no, esto está bien, esto está mal. Yo te voy a decir a vos cómo tenés que hacer las cosas. En otros países no, vos al que elegís, la gente tiene clarísimo que, bueno, es la persona que está en este momento administrando mientras yo puedo trabajar tranquilo. Acá no, acá es a ver cómo hago las cosas y si me deja, si no me deja. O sea, el caudillo que tengo ahora en este momento me lo permite, no me lo permite. Es sumamente cultural, se dio así. Entonces es muy difícil salir de ahí. Deja de ser representante, ¿no? Claro. Cuando son las elecciones, se dice voy a elegir a mi representante, uno piensa, voy a elegir, pero termina el día de las elecciones y la representación deja de existir. Lo que ha vivido, por ejemplo, la ciudadanía neuquina, los vecinos de Neuquén, en el Consejo Deliberante reiteradamente, con todo el tema de la empresa prestadora de luz y demás, ha sido notable. O sea, es una muestra, pero clarísima, patente, de ese quiebre del principio de representación, ¿no? Sí. No les importa. No, No les importa. nada. No les importa. No, para nada. Es esto que vos decís, ¿no? Sí, Cada uno es como, o se cree, una especie de caudillo, de señor feudal, se decía en otra época, ¿no? Se dice puntero también. también. Sí. Y va llegando a otra cosa. Como hoy tengo ganas de indignarlos, Sí. les voy a compartir una discusión de hoy. A ver. Hoy estábamos discutiendo el tema de los exámenes toxicológicos para funcionarios de los 3 poderes del Estado. Que se había empezado a discutir antes del receso de invierno, porque habían 4 iniciativas distintas y querían trabajar para unificarlo. Bueno, ayer a la tarde circuló una propuesta de despacho que la querían sancionar hoy. Así que nos juntamos en la comisión y la verdad es que uno la trató de estudiar un poco antes de ir a la reunión y por lo menos a mí me hacían ruido varias cosas. Y estuvimos largas horas discutiendo en un montón de situaciones, ¿no? Pero habían temas y tiene que ver con esto de cómo el Estado otra vez, o los gobernantes, mejor dicho, se ponen a administrar, no iba a decir justicia, pero no es justicia, a poner reglas nuevas para dificultar nuevamente. Porque uno de los artículos que decía, por ejemplo, es que tengan que someterse a estos test. Bueno, primero que un universo de gente inmenso. Me acuerdo si eran 10.000 funcionarios los que tienen que hacerse estos exámenes. Una vez por año y bueno, una serie de disposiciones. Cada uno de estos estudios, bueno, decía que lo tenía que solventar el Estado, cosa que a mí me parece mal. Digo, que los costos de la política los tiene que solventar la política
y que todos los que fuéramos funcionarios teníamos que pagarlo en nuestro bolsillo. Cuesta $200 cada uno de estos exámenes. Bueno, podés ir a un policía a cobrarle $200. Pero bueno, un diputado sí, un funcionario, un ministro sí, si le toca tendrá que pagarlo. Pero habían agregado un inciso que decía, por ejemplo, que tenían que hacerse este examen toda persona que quisiera ser candidato al momento de oficializar una lista de candidatos. Fíjate cómo empiezan las obstrucciones. Entonces, charlando nos dimos cuenta de que en realidad no querían decir oficializado, sino proclamado. Todavía peor. Sí. Porque No quiero discutir o generar la discusión de la otra vez, pero más o menos es una ampliación de la ficha limpia. Bueno, pero pará. Entonces yo digo, pero pará. Si vos decís que no, porque no es cuando lo oficializaste, porque entonces es un montón de gente, y es verdad, es un montón de gente, porque si vos oficializás, no sé, 20 o 30 listas de candidatos, y cada lista de candidatos tiene 50, depende en cuántas categorías te presentás, para municipales, para las provinciales, es un universo de gente inagotable. Nunca no te va a dar abasto la cantidad de laboratorios para hacer la cantidad de exámenes, y aparte costosísimo, ¿no? Con la nuestra. Un negocio para alguien que tiene laboratorios, pensemos, chicos. Claro. Poner un laboratorio urgente. Decían, bueno, que entonces que no era de oficializado, sino que eran de proclamado. Digo, y a ver, ¿qué haces? Si vos, a una persona que le pusiste ciertas reglas para competir en una elección, le haces un examen entre que fue electo y la asunción y te da positivo, ¿qué haces? ¿Qué? Claro. ¿No asume? Claro. ¿Y en qué justificás vos que él no puede asumir porque vos le hiciste un test y le dio, no sé, se fumó un porro? Y le tocó. Entre que fue electo y que tenía que asumir, el tipo se fumó un porro y le dio positivo. Y le cagaste el cargo. ¿Se puede? A mí me parece que están como exagerando, cambiando rápidamente las reglas y atropellando un montón de derechos peligrosos. Pero bueno, le preguntamos al abogado. Bueno, yo creo que es un paso más, como te decía recién, de esto que nosotros vemos hoy en el Código Electoral, en donde no podés ser candidato si no tenés una multa pagada, si debés un impuesto. Si debes las expensas. La cuota de alimentos. Me parece que todas estas cuestiones hacen o quitan este aditamento que siempre se proclama, ¿no? Que proclaman los políticos, el voto soberano. Se empieza a quitar soberanías a ese voto y se la arrogan los políticos. Si yo digo que a partir de las próximas elecciones no se puede elegir a determinada persona por determinada cuestión, entonces el votante queda privado de una alternativa. Y no me parece que esté bien eso. Personalmente, ¿no? Yo sé que la mayoría de quienes nos escuchan están a favor de la ley de ficha limpia. Pero a mí me parece que el sistema de ficha limpia de Neuquén, e incluso otros que se han sancionado, son fruto de cierta impaciencia y son fruto de cierto prejuicio. Yo creo que a quien comete un delito hay que condenarlo y que la justicia tiene que actuar rápido. Y creo que son delincuentes todos estos que nos han gobernado y que se han robado medio país. No tengo dudas. Pero me parece que las sanciones están por el lado de la ley penal, no por el lado de la ley electoral, tratando de adelantarnos a una condena judicial. Si la condena judicial implica que esa persona no puede, o esas personas no pueden cumplir más cargos públicos, es parte de la pena, pero de una pena que la Constitución ha previsto que tiene un procedimiento y donde dice que nadie puede ser penado sin una ley previa y sin un juez que lo condene. Entonces, ¿por qué queremos tomar atajos bajo discursos que son atractivos, pero queremos tomar atajos diciendo, no, bueno, vamos a impedir que sea candidato antes? Y vamos a impedir que sea candidato antes y entonces los vivos,
cuelan Claro. esta cuestión de que si no pagaste la multa al municipio y no le pagaste a los abogados que hacen la cobranza del municipio, y si no pagaste un impuesto de, no sé, 5.000 pesos Y de, después, si de no- sello, si no medís menos, y no, ¿qué y no- y tanto? no pagaste a los abogados Sí. que cobran Claro. ese impuesto, entonces no podés ser candidato. ¿Cómo es eso? Sí. Y ahora esto que vos contás, ¿no es cierto? Otra puerta que abrís en este traspaso de la soberanía del voto popular al poder, digamos, del político que hace la ley. Igual yo te Me digo que me parece malo. a mí me parece en lo personal que cruzaron una raya. Porque no es que vos no podés elegir a esta gente. Hablando de estupefacientes. No es que no podés elegir a Cruzaron un una raya. consumidor, que eso ya, Claro. ponele que está mal. Yo no consumo, pero ponele que te dicen, bueno, a los que consumen vos no los podés elegir. Pero sí te dejan elegirlo, lo que no puedes asumir. ¿Y se puede elegir a un borracho? ¿Vos sabés que habían puesto alcohol? También lo Yo sacaron, digo- se yo dieron digo- cuenta que era yo un digo, exceso. No, es una locura. No puedo, no se puede votar a alguien que Igual toma tampoco- un poco de más. No, pero es que, ¿Por qué, que digamos? tampoco. O sea, si yo vos capaz ese que no lo día- elijo, pero, Si vos- pero ¿por qué? No, pero Gastón, si vos ese día, porque además se supone que son sorpresivos y aleatorios los exámenes, si vos ese día, no sé, porque aparte dice en tu horario, pero los funcionarios no tienen horario porque tienen dedicación exclusiva, o sea que pueden ir a hacerte un examen en cualquier momento del día, de cualquier día. Pero no es que yo soy diputada de lunes a viernes de 8 a 14. Sos, ¿no? No te sacás el saco y dejás de ser. Entonces, no sé, estás cenando y te tomas un vaso de cerveza. Y vienen y te hacen, lo sacaron, Ujú. lo sacaron, pero lo habían puesto. No. Y Había bueno, puesto tolerancia cero al alcohol. por este camino quizá más adelante sea que solo se puede elegir a aquellos que tienen apariencia de monje. Apariencia, digo, porque siempre Pero es la apariencia, igual ¿no? nunca- Porque, nunca porque se- después está el mar de fondo, pero, Pero Nunca se apariencia. aspira a la idoneidad, ¿te diste cuenta? Pero aparte se roban hasta el agua de los floreros y después tienen fueros. Vos decís, nunca entendí eso. Digo, ¿qué es esto de los fueros? ¿Por qué no lo pueden No, eso es juzgar? inverso. Entonces se postulan de vuelta para no quedarse sin fuero y se vuelven a postular y así están toda la vida viviendo de nosotros, robándose todo y nadie nunca va preso. O sea, no entiendo mucho la lógica, ¿no? Y bueno, ahora te ponen esto para que sigan los mismos, en definitiva, porque ya están dentro del círculo. Bueno, en fin. Esas son las discusiones actuales de la política y fíjate qué lejanas a las discusiones de la sociedad. Total. Sí, ¿No? totalmente. Totalmente sí. abstraídas. Nosotros hablando De que nos los saquen una budines, sí. de la posibilidad De de, la que una señora- persona venda budines en Pero- San Martín. Comercio. ¿Vos te acordás, Alfredo Casero? ¿Queremos flan? Sí. Ah, sí. Es que es esa, es la manifestación de eso, ¿no? Mm. O sea, me están hablando de una cosa totalmente distinta. La sociedad está en un canal totalmente distinto. Es Sí. la simpleza de la vida del individuo frente a la ingeniería social, ¿no? A querer diseñar y planificarlo todo en algo ideal que no existe, que no se va a dar, porque no se da. Porque por eso la Argentina llegó a la decadencia que llegó, por querer dibujar ideales de gobernantes que han ido pasando a través del tiempo, pero que todos han querido dar su propia impronta a la sociedad, y la sociedad, las personas van para el lado que van, Sí. para el lado de sus proyectos, para el lado de sus sueños, fueran cual fueren, ¿no? Y ese choque produce frustración en el gobernante, produce resentimiento en aquellos a los que les frustran sus proyectos, Sí. y entonces es una sociedad en conflicto permanente, que es de lo que hemos vivido y de lo que espero que podamos salir. Y deslegitima también las decisiones que se supone que son las mejores decisiones para todos que toman los gobernantes, ¿no? Absolutamente. Claro. Porque claro, lo hacen en un ostracismo tal, con un desconocimiento tal, al punto de decirte que querían sacar despacho hoy de esto, que para mí recién empieza la discusión. Hay un montón de discusiones para dar dentro de los distintos ítems o puntos que estaban planteando. Y segundo, no es de las prioridades de la sociedad. No lo es. No. Por ejemplo,
Dije $200 cada uno. Dije que pretendían que lo pague el Estado. Dije que eran 10.000 personas el universo alcanzado. Saquen la cuenta. 10.000 por 200 son $2 millones. Que lo tendría que solventar el Estado. O sea, nosotros. O sea, nosotros. Obvio, claro, sí. Siempre el contribuyente. $2 millones que tendría que gastar el Estado a través del Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, $2 millones que no irían a hospitales, rutas, de un gobierno que se ufana de que si no es por el Estado no habrían escuelas, no habrían hospitales, no habrían rutas, pretende gastar $2 millones al año de mínima, porque serían 1.000 por año, más otros aleatorios que se sumen, en decir si esta persona está consumiendo o no está consumiendo, ¿con qué finalidad? Pero aparte anda ahora a los hospitales públicos y no tienen los reactivos. No hay. No tienen vendas. ¿No? Y vos vas Entonces, a pagar claro. $2 millones para hacerle test. No sé, es como que es Narnia, ¿no? Sí, tío, sí, Sí. esa palabra, tío. Sí. Estoy a punto de decir la palabra. Te juro, lo escucho y. Yo no sé qué. Perdón. Vuelvo. Lo retan. Sí, estaba cómodo estar tirando atrás. No, pero es esa agenda, no sé, como que tiene en su cabeza, ¿no? En su micromundo, en su multiverso, tiene una agenda noruega. O sea, Se hablan a ellos mismos. se hablan ellos misos, creen que, claro, que eso que vos decís, que los hospitales tienen todo, que ya estamos en la revolución de las obras, que las rutas se ensanchan. Hoy hubo un choque múltiple. Hora y media estuve ahí. Ahí en Viniendo para el Centenario, ¿no? Y son Cueva de Lobos, y es esa misma ruta con un boom de actividad que obvio que ha aumentado, de hidrocarburos y gente que obviamente está habitando por aquellos lados con mucha más cantidad porque la población crece, pero es la misma ruta con el mismo no mantenimiento, pero bueno, parece que está todo en la mente de esta gente, parece que Sí. tenemos las autopistas Sí. de entrada de Texas. Sí. Recién decía Brenda que se hablaba de sin este Estado no podemos tener las escuelas que tenemos, las rutas que tenemos. Bueno, Dios nos libre de las rutas y de las escuelas que provee el Estado neuquino. Sí. Sí. Porque arruina la educación de los chicos, porque causan accidentes, y entonces yo no me interesa tener este tipo de Estado, que cada vez cobra más dinero y que cada vez tenemos peores servicios. Sí, y sobre todo porque busca permanentemente justificar su accionar con nuevas malas ideas, porque nunca son nuevas buenas Sí. ideas, son nuevas malas ideas, porque claro, nos dimos cuenta que todo lo de hasta acá ya no funcionó, entonces tenemos que inventar algo nuevo para distraer y hacer de cuenta que, ¿no? Estamos ganando tiempo. Ujú. Y a mí lo que me sorprende además que justamente el que trajo el dato del costo de estos exámenes fue un diputado oficialista. Fue un diputado oficialista que trajo el detalle, fue a pedir presupuesto a los laboratorios y cuestan $200. Entonces hicimos el cálculo ahí. Sin embargo, ellos defendían, este diputado en particular también, o sea, todo el oficialismo, pero este diputado en particular, que debía ser solventado por el Estado. Y a mí cada vez se me abrían más grandes los ojos. Y no lo podía creer. ¿Cómo estaríamos nosotros pensando en gastar $2 millones anuales en narcotest? Sí, una ridiculez. Inaudito. Sí. No, micromundo y la verdad que es insultante para Ahí las me gusta, miles ahí me de gusta. carencias que tiene la provincia, desde temas a la vista educativos, infraestructura, servicios de agua y todo lo que tiene que ver a la parte de salubridad básica que hoy una provincia que tiene la ingresos que tiene puede tener, pero no tiene en muchas partes, y en otra enorme cantidad de problemas, pero quiere jugarlo, como decirlo, lo pongo si fuese su dinero en una mesa de casino, si no lo saco, ¿viste? Con esa actitud. A mí me parece que es insultante y la verdad que es ofensivo, pero bueno, es parte de cómo piensan, o sea, no es algo al aire, siempre ha empezado así, y si ellos pueden disponer, y se le ocurre otra idea para volver a disponer de un monto similar, que lo ponga el Estado,
nunca van a decir contribuyente porque nunca van a, no sé si no lo entienden, no lo quieren entender, asociarlo de esa forma. Insisto, vuelvo a la parte que decían del Estado neuquino, que es si no fuese por ello no teníamos rutas, ni escuela, ni... Y bueno, ya que son, mirá, lo voy a hacer irónico, ¿no? Pero bueno, son tan buenos, démosle lo de fabricar alimentos para todos los neuquinos, nos morimos por inanición. No des ideas. No, tal cual, no. No des ideas porque Claro, y embotellen agua también. mañana hay 3 proyectos de Aparece ley. la empresa, la empresa sí. neuquina alimentaria para acabar con el hambre, porque siempre son bajo argumentos morales, ¿no? Porque aquí se va a poner a acabar con el hambre. Entonces, como es algo muy importante, yo lo hago. Yo educo. Educar, digamos, por lo menos lo hace pésimo. Infraestructura, ni hablar. Sacan fotos, el otro día la foto que vimos, ¿no? Pero uno ve a su funcionario diciendo la gran revolución de las obras. Y vos decís, incluso en alianza con la intendencia local, yo hago vieron que uno es bicho de costumbre, hace el mismo trayecto muchas veces en el mismo momento. Están arreglando el mismo bache. Y sí. El mismo bache que se volvió a romper, muchachos. Sí, y la revolución de las obras. ¿Sabés qué me hizo pensar a mí? Mientras hablaban de estos números, ¿no? Nosotros apenas asumimos, sancionamos la emergencia sanitaria, porque no había paracetamol en los hospitales. Claro. Entonces ahora pensar en gastar $2 millones para hacerle narcotest a los funcionarios, que a la ciudadanía no le cambia la vida, ¿no? No. No le cambia la vida. Entonces eso es como indignante. Después, hace cosa de un mes, un poco más, estuve en Loncopué, y tienen un problema con el hospital y con las postas sanitarias y con los agentes sanitarios. Como hay rincones bastante alejados donde no hay señal, lo sufrirás vos que andás por aquellos lados, más o menos, ¿no? No tanto. No tanto, pero sí. Bueno, pero que hay habitantes rurales que no tienen señal de celular, pero tienen problemas médicos, los tiene que ir a visitar el agente sanitario, pero el agente sanitario llega, no tiene señal, tiene que volver al hospital, hablar con el médico, el médico le receta, le suministra la medicación y tiene que volver, si sigue vivo, le da la medicación, si no sigue vivo, bueno, te sobra medicación. Y entonces yo le pregunté al ministro que si no podíamos acaso comprar las antenas satelitales para que puedan hacer una videollamada y acaso el agente sanitario vaya con un botiquín básico, y que en una videollamada se conecten con el médico y el médico le diga dale tal cosa y entonces el tipo no se alcance a morir, porque entre que va y que viene seguramente pasan más de 10 días. No, es carísimo, me dijo. 300.000 pesos sale una antena Starlink. Claro. $2 millones sale hacerle narcotest a la clase política. Entonces, esas son las discusiones y cuando vos lo ves así en perspectiva y ponés de un lado y del otro de la balanza cuáles son las cosas importantes que le cambian la vida, aunque le cambie la vida a 10 pobladores rurales, que será poquito para algunos, para mí es un montón, porque de alguna manera les das esa igualdad que tanto decís que les querés dar, les das ese acceso a los servicios básicos que se supone que es lo que viniste a dar. Aparte del de la salud, es uno de los servicios que el Estado sí debería garantizar. No la supuesta, porque dicen que es para garantizar la probidad, la idoneidad de los funcionarios que tienen que hacerse un narcotest. No te garantiza eso. Sí. Yo dije, en todo caso, hagamos un examen psicodiagnóstico y ahí sí vamos a saber de la probidad e idoneidad de los funcionarios públicos. Pero con un examen de orina y de sangre... Podría empezarse también con los concursos, verdaderamente. No, podría ser, ¿no? Sí, dale. No queda nadie. Bueno, un poco hablando de lo que decíamos de Stusenegger, esto de las regulaciones, a veces vos querés abrir, qué sé yo, una cosmetóloga, por ejemplo, que quiere una licencia comercial, no tiene que ni pasar por salud, porque si pasa por salud le van a decir, no, tenés que tener una puerta de no sé cuánto para que pase la silla de ruedas y tenés que tener esto y aquello, y vos decís, Un ascensor. pero yo soy cosmetóloga, Claro, o sea... sí. Tenés que tener un ascensor. De hecho, yo iba a un lugar donde había muchos kinesiólogos, le hicieron poner un ascensor, se gastaron una fortuna y no lo usan el ascensor. Me dijeron, nosotros a la gente que viene en silla de ruedas la atendemos acá abajo, no la hacemos además, subir la escalera. Y no es solo lo que te gastás, la fortuna que te gastás en el ascensor, porque una vez que pones el ascensor, la municipalidad te obliga a contratar a un conservador de ascensores, que todos los meses tiene que ir, o todos los meses, Sí, no sé, a bien verificar. a verificar, y hay que pagarle un abono
mensual solo por tener un ascensor. Sí. Entonces, bueno. Todo eso. Sí, son todas trabas y trabas y trabas y trabas. Y vos decís, bueno, te ganan por cansancio o te pones clandestino, como venimos diciendo. Clandestino. Cada vez hay más de estos que llaman showrooms. Sí, está lleno. Claro. Bajo ese nombre tan chic, digamos, lo que se esconde es el trabajo informal, digamos, Claro. la informalidad. Es verdad. Es así. Gabriela iba a hacer su fiesta clandestina. Y ahora No va a necesitar ser clandestina. me ganó una señora que le quiere festejar el cumpleaños a la hija de 15 y ya me ganó ella. Bueno, date por autorizada vos también, entonces. Siempre que terminen 7:30 de la mañana, a las 8, taza a taza, Claro, cada uno para claro. su casa. Me voy, termino de ahí, voy, voto y ya está, listo. Y después te vas a dormir. Claro. Qué locura. Y Bueno, pero qué sé yo, hemos subsistido así y me parece que justamente el mayor daño que nos hicieron es hacernos creer que necesitamos de todas estas reglas para poder vivir en sociedad, Ujú. ¿no? Y es al revés. Y es al revés. Eso es lo que a mí me llama la atención. Las sociedades con menos regulaciones son las menos conflictivas, ¿no? Y claro. Uno lo ve en el tránsito, por ejemplo. Ahí va, sí. Hay sociedades en donde las maniobras, digamos, son súper libres y donde uno ve que alguien adelante va a hacer una maniobra, digamos, que no va con la fluidez del tránsito, se frena y lo deja que lo haga. Por más que vaya entre cientos de autos. Sí. Y hay veces acá que en un pueblo chico del interior te bocinean en una esquina. Sí. Bueno, ¿no te ha pasado de tremendo. manejar en otros países donde no hay tantos semáforos, donde fluye? Bueno, primero trae un montón de beneficios, porque vas mucho más rápido, no Ujú. gastas tanto Sí. combustible porque no estás frenando y arrancando, frenando y arrancando. Y acá no paran de poner semáforos en la multitrocha que vos decís, Dios mío, tardo más en ir de un punto qué sé yo, de Neuquén a Plotier, que cuando yo era chica, me acuerdo, venir de Cutralcó hasta acá tardaba 1 hora exacta. Ahora tardás, no sé, casi 2 horas, Sí. pero solamente de Neuquén a Plotier tardás 1 hora. Pero si es la ciudad de los 15 minutos. No, ¿qué nosotros digamos, Sí. como estamos acostumbrados al rigor, bueno, hay una esquina media peligrosa y un semáforo, bárbaro. pasó? Claro. Pero no nos ponemos a pensar lo que significa el semáforo. Sí. El semáforo es la expresión más extrema de la autoridad en el tránsito. Implica que no sabemos comportarnos como Ujú. sociedad. Porque es llegar a una esquina y aunque no haya nadie cruzando, estar parado frente a una luz. Mm. Es eso, ¿no? Sí, es Sí. una ridiculez. Sí. 2, 3 de la mañana, no anda nadie, pero el semáforo está en rojo. Y entonces está bien que lo respetemos, porque bueno, porque son las reglas que nos damos. Pero lo malo es que nos tengamos que dar esas reglas extremas de autoridad para poder funcionar como sociedad. Ujú. Cuando hay reglas de convivencia en el tránsito que son súper lógicas, como por ejemplo el paso por la derecha, y que si se respetaran no harían falta los semáforos. Claro. Como por ejemplo dejar pasar al peatón en la esquina, llegar, frenar, dejar pasar al peatón en la esquina, y si lo respetásemos no harían falta los O semáforos. disminuir la velocidad Pero en zonas. elegimos Sí. la autoridad máxima, elegimos la máxima expresión del poder, que es ponernos una luz para frenar aunque no haya riesgo, no haya peligro. Ujú. Es pensar en el semáforo, justo vino. Sí. 1000 veces me ha pasado eso, que estoy frente a un semáforo y digo, ¿cómo puede ser que Sí. tengamos que estar soportando esto O cuando al- podríamos convivir mucho mejor, ¿no? Sí, a las empresas que les ponen controles de velocidad, a veces ir a esa velocidad te duerme, literalmente te quedas dormido porque vas... y digo, es contraproducente en definitiva, porque al final te estás quedando dormido. O sea, hay cosas que son ridículas, esto que decimos de tener que frenar en un semáforo cuando no hay nadie, hasta es peligroso. Yo he visto miles de robos que te vienen, te rompen el vidrio, vos estás ahí paradito, No tiene sentido. no tiene sentido, para nada. Pero aparte la cantidad de semáforos que tiene acá esta multitrocha, que ahora ya es avenida, ya no es más ruta, vos decís, Dios mío, no llego más. Mirá, a fin de año en la legislatura se hace un resumen y el año pasado estuvimos orgullosos
de ser la composición que más leyes sancionó en un año. Dios mío. Y vos decís, no solo que ya teníamos suficientes, y más o menos vivíamos bien. Porque en este último año, la verdad que mucho la vida me parece que no nos cambió. No. Sobre todo para mejor, ¿no? Pero vos fijate la cantidad de leyes que todavía hacía falta sancionar, más Claro. todas las que nos faltan, ¿no? A mí me indignan esos rankings que salen a veces que hacen los periodistas, Sí. o no sé quién los hace, de a ver qué legislador Presentó más proyectos. claro. Y dejan como en un casillero de vagancia al que presentó menos. Sí, como que no trabaja. Y no es eso. No. Para mí la función del representante es liberarnos de las normas, Sí. no, Exacto. no ponernos más normas, ¿no? Exacto. Liberar Sí. e impedir que algún delirante venga con algo. sí, No, sí, y otra, total. y otra Sí, cosa. Yo pienso lo mismo, siempre... Me llama la atención ese berretín que tienen, ¿no? De Sí, ver sí. quién presenta más. Bueno, esto que decís es muy paradigmático Sí. también. Pero déjame decirte también, bueno, no lo traje hoy, pero estábamos armando un informe de la cantidad de leyes que se sancionaron desde que asumimos a hoy, cuántas de ellas están reglamentadas. No sé si llegamos al 20%. Y algunas eran urgentes. Bueno, por suerte. Menos mal. Sigan así, muchachos. No. Que pero siga es que- Riquelme en Boca y sigan así. Capaz que es la mejor obra del Poder Ejecutivo. No reglamentada. De estos 2 años. A la altura de las grandes horas de la... Nos tienen no sé, ahí del bache que entretenidos siguen arreglando. discutiendo artículos, sancionando leyes y después total no las reglamentan más. La mejor obra legislativa del gobierno neuquino. Sí. No lo había pensado Ah, así, la claro. verdad. Yo estaba indignada porque digo, ¿para qué nos apuran con tantas leyes y después no las A mí me reglamentan? encanta Por el discurso, por A la mí me encanta el apariencia. término orgullo. Lo que decíamos recién. Orgullo. Sí, sí. exacto. La apariencia, ¿no? Exacto. Es para aparentar que trabajamos un montón. Y decirte además que con esto de las autorías, figuran como autores, no necesariamente sus autores, sino los firmantes. Mm. Entonces, de repente, en un bloque como el del Movimiento Popular Neuquino, capaz que lo hace un asesor, Claro, un ni asesor, siquiera. lo firma todo el bloque y tiene 10 autores. Entonces, van sumando sin haber hecho nada al respecto. Pero bueno, no. Sí, son rankings que no tienen... Se vive, No guardan relación se vive con de el- fantasías, ¿no? con el trabajo que se hace. Y bueno, nada, y otros aportes que por ahí se pierden en las discusiones legislativas. Y bueno, y ahora que cuando llegaste me agarraste mirando el reglamento, porque tenemos otra discusión más para dar que tiene que ver, y también vos fíjate que es otra regulación, con esto del presentismo de los diputados, que surgió como una respuesta al presentismo de los docentes cuando los docentes se negaban, ¿sí?, a volver a las aulas, y entonces como inteligente respuesta desde el oficialismo se puso la cabeza de los legisladores para que los docentes la corten cuando quieran. Bueno, y estamos en esa instancia de reglamentar esa resolución que se aprobó por unanimidad, porque había que rasgarse las vestiduras y abrirse Claro, las venas y claro. mostrarles, mirá, nosotros también vamos a venir a trabajar, lo que le pedimos a ustedes nosotros también lo vamos a hacer. Y ahí hay cosas insólitas, inauditas, y bueno, estaba leyendo justamente el reglamento porque corremos la discusión del eje, ¿no? Como si fuese lo importante estar sentado en una silla cuando toman asistencia, en vez de mucho otro real trabajo que hacen los legisladores, no todos, pero algunos lo hacen, que es todo lo contrario. Claro. No estar todo el día en la oficina calentando la silla, sino afuera, visitando a los vecinos, los pueblos, las ciudades, haciendo gestiones, porque muchas veces tenés que salir a hacer gestiones con funcionarios del Ejecutivo, que la verdad que son bastante, por lo menos conmigo, poco colaboradores. ¿Viste? ¿Cómo son los oficialismos? Si vos no les respondés, no te atienden, no te gestionan, no te solucionan, no te nada. Y ese trabajo también es merituable, y todavía más
que estar presente. Porque estar presente es mínimamente ir. Claro. O sea, no te insume Quizás un gran esfuerzo. una buena propuesta sería decirles, bueno, nos autopercibimos todos Sturzenegger en estos días, revisemos todo lo que están, las leyes que tenemos, cuál se superpone con cuál tapa cuál. Decimos, bueno, revisemos todo y a ver, empecemos a sacar, en vez de seguir sumando. En vez de sumar leyes, saquemos. Sería claro, creo que sería un buen laburo ese, sí. ¿no? Sería excelente. Sería excelente. Sí, vamos a proponer eso. Bueno, Yo creo que sí. no dimos el teléfono, no leímos los mensajes si es que había. Y ya estamos. Es que ya es... ahí mandan mensaje, mira. Uy, un montón de mensajes. Bueno, justo 5 minutos antes. Fríamente pegados los... primero vamos a chequear. Son formas de controlar la sociedad, por ejemplo, las regulaciones calidad versus cantidad. No sé quién nos escribe porque no me pone el nombre. Valeria. Saludos a todo el equipo, buenas tardes. Tampoco me dice el nombre. Tenemos que Tiene tener más práctica en con estas símbolos lecturas. raros. Sí. El pago de una tasa municipal para ejercer el comercio no delimita el ámbito territorial donde se ejerce el comercio, pues ante todo está el derecho de comerciar libremente, pues es actividad lícita. Eso dice la Constitución Nacional. Bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? Perdonen que no mirábamos el teléfono, estábamos muy entusiasmados. Este mensaje lo manda Bueno, Meg. pero fíjate que son temas que le interesa, digamos, a la gente que es la que trabaja y la que le importa. O sea, después el resto es anecdótico, el que se peleó con el que este con aquel, que tal dijo tal cosa, o sea... Ahora, asociando un poco esto, ¿no? Que hablaba recién Brenda del presentismo, ¿no? Presentismo, eso, y también esto, los mensajes. Es la pregunta de cómo se representa. El legislador antes de legislador es representante. Claro. ¿Y cómo se representa? ¿En un trabajo intelectual diseñando lo que quiere de sociedad, o se representa de otra forma, expresando, Lo que digamos, quiere. en un ámbito chico lo que quieren aquellos que lo votaron? Claro, es verdad eso. ¿Se preguntará, yo digo, algún diputado, qué querría mi votante en este momento? Yo lo hago permanentemente ese ejercicio. Se ve Sí. que el Consejo de Delirantes no se lo pregunta eso. ¿No? Me parece estar un poquito más allá. No me, Sí. no me hago cargo de eso. Yo creo que no se creen representantes, se creen conductores. Claro. Entonces dicen, esta ley los va a hacer vivir mejor. Esta ley va a cambiar la sociedad. Esta ley va a hacer que me voten de nuevo. Eso creo que es lo que piensan. Me permite lucirme, me permite también, pavonearme. no la inversa, ¿no? No, me votaron. ¿Qué estarán queriendo que yo haga? Que ponga más impuestos, que ponga, no sé, la tasa, ¿cómo era que se llamaba? La tasa vial. Que haga, que sancione este código. ¿Pensarán eso o no? ¿O será una introspección subjetiva de decir, esto es lo mejor para ellos? Voy adelante y los conduzco. Yo no los veo reflexivos. Me parece que en realidad hay una conducción política muy marcada, que la vemos muy hegemónica. Se sufre de alguna manera cuando vos vas sintiendo como si querés avanzar por otro lado o con otro tipo de propuestas, enseguida sentís ahí la barrera, el rigor, Claro, rigor de que por ahí no, tenemos que discutir esto. Este es el tema que te impone la política. La política, ¿eh? Sí. Y otra vez, volvemos, totalmente disociado de la sociedad. La política te trae este tema, vamos a discutir este tema, y te lo vendemos así. Y entonces salen todos a exhibir sus dotes líricas, defendiendo sus posturas, tratando de convencer a la gente de que esto es lo que necesitamos, gastar $2 millones en test de
de consumos de drogas. De estupefacientes. Después de eso vamos a ser una sociedad desarrollada. Claro. Ahí sí, era lo que estábamos Eso necesitando. Era lo que faltaba. Eso era lo que Claro. faltaba. ¿Sabes que miraba? Hay un ranking que se hace hace años. Se llaman haciendo facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. Es una condición obviamente necesaria. La facilidad no la totalidad, pero cuando ves los primeros y ves el nivel de vida que tienen, más simpleza para desde conectar agua, electricidad, permisos para comercializar, para exportar, llevar a la obtención de crédito, bueno, hay varios ítems. Primero Nueva Zelanda, primero Nueva Zelanda, segundo Singapur, Hong Kong, Dinamarca, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega. Hay alguno por ahí medio de estos nuevos ascensos que estaba viendo en África muy minoritarios, pero bueno. Noruega, Australia, Taiwán, bueno, Letonia, Estonia, que son países que han salido, Sí. vieron la bota soviética y dijeron, Ujú. Sí. hay que ir totalmente para este lado. El Sí. este europeo dice que está teniendo Claro. un rebrote de atractivo para el resto de Europa muy importante. Ujú. El Sí. otro día leía. Sí, sí. Bueno, Alemania, Canadá, y así obviamente la relación Mm. entre libertad para comerciar, libertad para emprender y sacarle la bota del Sí. Estado con regulaciones tontas. Argentina, ¿en qué Y ahí, puesto y ahí está? vos mencionaste dos países, Dinamarca y Noruega, que Ujú. me Ah, parece claro. importante porque Sí. siempre es el mito de que son países socialistas y nada más lejos, Nada más lejos Sí. de acá. del socialismo cuando uno ve lo que es Suecia, lo que es Dinamarca, lo que es Noruega, ¿no? Encima, ya que estamos en el límite, pero una anécdota, hay un libro, yo no sé si esta anécdota está en el libro, pero vi la presentación de dos personas Roberto Ampuero, creo que es el nombre, Sí, y alguien más que se fue el nombre, Ricardo, Rojas. Mauricio Rojas. Mauricio Rojas. Mauricio Rojas, charlas de converso. Yo la vi en el 2015, una actividad de la Fundación Libertad y demás. Ellos son dos chilenos Claro, sí. que eran muy de izquierda en su momento y se exiliaron en Suecia. Y salieron del Y closet. cambiaron totalmente. Incluso Mauricio Rojas fue Diputado. legislador en Suecia. Claro. Y totalmente cambiado. Bueno, después Ampuero fue Sí. ministro de Piñera. Mirá Piñera. vos. Y ellos contaban que en su exilio, porque militaban en estos partidos, era MIR, no sé cuánto, Sí, sí, ultra izquierda, guerrilleros eran. guerrilleros, Mm. cuando empezaron a irse, dice, primero en Cuba vimos, dice, que decían, habían esas grandes conferencias por la hermandad latinoamericana y pedían 10 millones de cosas, y decían, nosotros nos miramos y decíamos, pero eso en Cuba no existe, por la democracia, por esto. Se fueron terminaron por Suecia, y en Sí. Suecia, dice, ahí nos terminó de abrir la cabeza cuando teníamos de frontera, estaba Finlandia y la Unión Soviética. Entonces nosotros veíamos, era como mirar para la ventana y mirar lo que pasaba en la Unión Soviética por Claro. el modelo que nosotros Vieron el pregonábamos. socialismo real, El digamos. socialismo real. Y, ahí es donde- y en Suecia, donde que era totalmente opuesto, es donde se les abre la cabeza. Sí. Y viene a hay un libro Suecia de- socialista, eso no. Hay un libro de Roberto Ampuero que es novela, que se llama Mis años verde olivo, que es cuando Ah. pasó por Cuba. Ah, no, no, Es la etapa de Cuba. Muy bueno. Sí, interesante Muy bueno, para, bueno. Han tenido un aprendizaje que los que han transitado acá en Argentina por ideas similares, un aprendizaje que nunca tuvieron. Mira, Sí, después también habla mucho de Cuba a través de un personaje que tiene, él tiene una saga de varias novelas de un investigador privado, que es un personaje bárbaro. Ahora no me acuerdo el nombre, pero he leído como 5 o 6 libros de eso. Que es un exiliado cubano que vive en Valparaíso y se dedica a ser detective privado. Es muy divertido. Ay, qué bueno. Pero tiene muchas referencias a Cuba y a todo esto, ¿no? ¿Todo eso? Mm. Muy bien. mira, último mensaje y ya nos vamos. Nos manda un mensajito de San Martín de los Andes. Eva, también es importante la consulta popular. ¿Qué Sin ciudad duda. queremos? ¿Qué provincia duda. queremos? Y vos fíjate cómo son aperturas que nunca están. Yo creo que en materia de impuestos y en materia electoral, los representantes, es tal el quiebre del principio de representatividad Sí. que los representantes tendrían que hacer un acto de humildad y preguntarle a la ciudadanía Sí. si quieren que se aumenten los impuestos, si quieren que se cambien o que se restrinjan las cuestiones electorales, etcétera. Sí. Sería muy importante. Yo creo que es una forma de restablecer de algún modo la representación. Sí, Hay que. pero hay- bueno, no está.
¿Qué dicen? Hay que terminar. Sorteo. 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 Hay que Se ir, rifa sí. que nos tenemos que ir. Como Miyagi, ya de la parte retro, en realidad, como Miyagi hizo así, quiere decir redondear, pero en Redondear. realidad pulir, encerar. Bueno. Nos, Me encanta, nos difuminamos. él siempre trae películas Sí, y ejemplos sí. de Faltaba, hace rato que generación no decía- X. hace rato Muy que no bien. decía Igual hace rato que no me tira un capítulo de los Sí, Simpsons. no. Yo ya estoy extrañando los Ya Simpsons. me trae, Pero me voy lo a trajo Miyagi. traje a Miyagi Miyagi. con la enseñaba. Bueno, nos despedimos, nos pasamos unos minutitos, pero bueno, ameritaba, se dio así. Gracias a todos por estar ahí, por participar con los mensajitos y nos vemos el próximo martes y el próximo jueves con Generación X. Chau. Chau, chau. Adiós.